Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Muy buenas tardes. Conciencias y Educación inicia su programa número 104, saludando con especial afecto a la audiencia de Radio Universidad de Chile que escucha nuestro espacio en el país y en el extranjero. Saludamos a toda la comunidad de la Universidad de Chile y en especial a la comunidad de la Facultad de Ciencias en este 60º aniversario, en este año 2025. Por ello, vaya nuestros saludos a las académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de nuestra unidad académica. En especial, agradecemos, como siempre, al equipo de Radio Universidad de Chile que hoy nos apoya en la realización de este programa. Me refiero a Ariel Acevedo en el streaming de video y Camila González como radio controladora. Les saluda Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias. Bueno, queridos auditores, auditoras, hoy día tenemos un invitado especial en esta semana de agosto, que es una semana de reflexión, diría yo, a nivel mundial, particularmente en lo que ha significado el tema de lo que fue el lanzamiento de las bombas nucleares en Japón como término de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en el año 45. Y vamos a conversar un poco de estos temas también con el profesor Víctor Muñoz, doctor Víctor Muñoz, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. Y Víctor, un agrado poder estar contigo conversando en nuestro programa Conciencia y Educación. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea una grata conversación, sí, interesante para la gente que escucha. Bueno, Víctor es un físico ya de formación, yo diría, casi completa en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, un hijo de la Facultad de Ciencias en términos generales. Gracias. Pero, ¿dónde estudiaste tú tu formación escolar liceana, Víctor? Mi colegio, al que le tengo mucho cariño, el Colegio San Marcos, que está en la comuna de Macula actualmente, y hice ahí toda mi educación básica y media, y luego salté unas cuadras solamente para llegar a la Facultad de Ciencias, y ahí hice mi licenciatura y doctorado. Efectivamente, entre Rodrigo de Araya y Las Palmeras son como 4 cuadras. Algo así. Así cambió mi vida solamente. Qué bien. Y ahí entraste a licenciatura en física. Así es. ¿Qué te motivó en el liceo que quisiste estudiar física? Bueno, siempre digo, y si nos está escuchando por ahí, lo va a saber una vez más, fue mi profesor de física el que hizo toda la diferencia en mi vocación. Me gustaban muchas cosas en esa época, tenía afinidad con la matemática, con la historia, distintas cosas me gustaban, y la física nunca enganchó conmigo, al menos en la educación básica, hasta que llegué a media y un profesor en particular hizo toda la diferencia, nos empezó a hacer preguntas que no tenían respuesta o que no era tan obvio como responder, y eso cambió completamente mi gusto por ese ramo en ese momento. Cambió completamente mi perspectiva y fue extremadamente, digamos, decidor para mi vocación. ¿Y quién te habló de la Facultad de Ciencias? En el verano, cuando yo estaba en tercero medio, nos llegó el aviso al colegio de que había unas jornadas de escuela de verano, ¿ya? De una semana. Y creo que es bien interesante. Yo siempre digo que en todo esto hubo mucho de magia, que no hubo muchas decisiones conscientes a veces, porque yo recuerdo bien que para postular a esos talleres que daba la Facultad de Ciencias, teníamos que decir en qué área nos interesaba, y yo quería
o física o matemática, y me inscribí en las dos, pero me dijeron que no podía porque eran los mismos días. Y en ese momento, te prometo que sí, en ese momento tuve que decidir qué es lo que me gustaba más. Yeah. Y como la vida me ha demostrado de que fue una decisión completamente correcta, yo creo que es magia. No tenía ninguna manera en ese momento de tomar una decisión objetiva. Fue el corazón y dijo, ok, si tengo que decidir, estaba en tercero medio, voy a decidir por física. Y hasta ahora es la decisión. El inconsciente te dijo, a lo mejor igual vas a estudiar matemáticas, porque un físico necesita mucha matemática. Sí, supongo que algo sabía en ese momento, pero no, tengo bien claro que no fue una decisión consciente, fue forzada. Muchas veces surge el concepto de la intuición. La intuición te llevó a la física, pero probablemente esa intuición es un cerebro que trabaja mucho más rápido que el poder hacer efectivo lo que voy a decir. Entonces el cerebro te llevó rápidamente con todo lo que podías haber estimado, calculado. Y ahí te embarcaste entonces en la licenciatura en física. Sí, ahí cuando pasé esa semana tuve clases con algunos profesores que después conocí dentro de la facultad y desde ese momento mi decisión fue completamente clara. Es decir, no miré ninguna otra opción, ninguna otra facultad, ninguna otra carrera. Ya que estamos en el 60 aniversario, ¿qué profesores de primer año así recuerdas en el departamento de física que te generaron algún impacto, ya sea positivo o negativo? No, en general positivo. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Creo que el profesor Herbert Massman, que ahora ya está retirado, fue una influencia absoluta por su manera, su pasión al hacer clases y de verdad nos marcó mucho a muchas generaciones. También tengo súper buenos recuerdos me acuerdo de Gonzalo Riera, que también está en otras universidades. También lo conocí en esa época, también fue bien influyente, en este caso en los cursos de matemática. Yo tengo muy buenos recuerdos de lo que pasó en primer año. Tuvimos, sí, muy buenos profesores. Y en el área más experimental de la física. En esa época en particular estaba trabajando en primer año, lo hacía Giancarlo Ramírez, que falleció hace mucho tiempo. Tempranamente, muy joven. Sí. Tenía unos 45 años, algo así. Sí, muy joven, una persona muy amable, Yo tuve muy la suerte cordial de compartir con él. Incluso vivimos juntos en una pensión en algún momento, porque los dos éramos de San Antonio, del puerto de San Antonio. Estudiamos en el mismo colegio, pero yo era un poco mayor que él. Pero nos tocó, mientras él estaba en primer año, yo estaría en tercer año, una cosa así. Y nos tocó vivir juntos en Santiago, en una pensión, porque veníamos de San Antonio, así que siempre había vinculaciones familiares, amigos, amistades, y entonces se daba esta posibilidad. Y claro, le seguí la carrera a Giancarlo, él se fue a Brasil un tiempo, volvió doctorado, y como te digo, desafortunadamente después falleció por una enfermedad crónica que nos quitó un personaje bastante interesante, diría yo, del desarrollo científico. Sí, sin duda. Él nos recibió en primer año, la verdad es que fue también muy afable con nosotros. En ese momento éramos pocos estudiantes, entramos 10 estudiantes en la carrera en ese momento, entonces era más fácil tener una relación más personal, conversar, y la verdad es que fue bien linda y fuerte esa relación. Y luego más adelante conocimos a más profesores influyentes en la vida. Sí. Bueno, estamos conversando con el profesor Víctor Muñoz, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, sobre aspectos propios de lo que fue la formación inicial en su carrera científica, diría yo, actualmente. Vamos a pasar a un intermedio musical. En esta oportunidad, Danilo Pérez con la obra Suite de las Américas.
Bueno, continuamos nuestro programa Conciencias y Educación y les habla Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias. Hoy día conversando con el profesor Víctor Muñoz, académico del Departamento de Física de nuestra Casa de Estudios. Conversábamos, Víctor, acerca de esta aproximación a lo que hoy día eres un físico ya completamente formado, formador de otras nuevas generaciones. ¿Cómo se fue desarrollando tus estudios postdoctorales o doctorales en orientarte a lo que hoy día realizas? Sí, yo creo que es un camino bien curioso, creo yo, porque he navegado por distintos lados. Yo me acuerdo que quizás como muchos científicos o científicas en Chile, para mí la primera pasión que tuve cercana con la física tenía que ver con la astronomía. Entonces yo pensaba que quería estudiar eso. Después me di cuenta, como digo, mi profesor de física fue muy influyente y me focalizó hacia la física. Y ahí comprendí que realmente esto me gustaba. Así que completamente apasionado por la física, y lo que sucedió eventualmente es que cuando ya estaba en edad de pensar en qué línea de investigación quería trabajar, conocí en uno de los últimos cursos de la licenciatura al profesor Luis Gomberov, que él hacía uno de los cursos en el último año de la licenciatura. Sí, también un profesor que nos dejó ya hace varios años atrás, ¿no es cierto? Y Luis Gomberov era un físico teórico fuerte, digamos. Yo me recuerdo algunos de sus trabajos en la línea de plasmas, principalmente plasmas a nivel estelar y cosas de ese tipo. Claro, él básicamente construyó su carrera mucho en el estudio del viento solar. Esa era como su área, una de sus áreas principales de trabajo. Llegué yo con ganas de medias desordenadas de querer hacer el doctorado en esa área en particular, y circunstancialmente se dio que él estaba iniciando una colaboración por esos años con personas que trabajaban en astrofísica. Porque él no hacía realmente eso, no era su principal, sí. Claro. Entonces pulsares y radiación de estrellas en relativistas, y era yo el alumno de doctorado que andaba por ahí. Me llegó el tema de investigación y eso fue el inicio de mi carrera. La verdad es que fue una pequeña ventana de tiempo en que él también estuvo trabajando en esa línea, y fue curioso para mí porque yo, que había entrado con esta idea no muy, más o menos difusa, de querer estudiar astronomía, al final terminé estudiando estrellas y plasmas relativistas, astrofísica. Claro. Entonces fue bien interesante porque como que dio un arco, al final de ese arco como que llegué más o menos a donde yo pensaba, pero claro, con mayor solidez en la física, en la matemática. Entonces lo tomábamos desde otra perspectiva. Fue súper interesante ese viaje, y comenzó mi carrera trabajando en eso, en pulsares y en plasmas relativistas. ¿Mucho cálculo de computación? No tanto, porque la verdad es que Luis Gomberov era muy teórico, así que trabajamos analíticamente, encontrando los modos de propagación de ondas en estos plasmas extremos, y lo que empezó a pasar es que partimos con un modelo que nos llevó a otros modelos más refinados. Eso nos llevó a la mecánica estadística. Después me llevó a mí, porque ya en la época en que empecé a hacer mis postdocs, a trabajar en mecánica estadística, en complejidad, y luego eso fue llevando a un mundo que es en el que hoy día investigo también, no solamente en física de plasma, sino que tiene que ver también con sistemas complejos y fractales y caos y no linealidad. Fue también súper interesante ese trayecto. No, sin duda. Ahora, tengo entendido que en algún momento viajaste a Japón. Así es, sí. ¿Cómo fue esa etapa inicial, podríamos decir, de conocer una sociedad tan distinta, ¿no? Sí, yo estaba más o menos aterrorizado, no sabía mucho de Japón. No era una de mis opciones. La verdad es que en el área que yo me movía, que en esa época todavía era plasmas relativistas, las opciones para mí de continuar mi investigación iban por Estados Unidos, Inglaterra,
en Francia y sobre todo Australia. En Australia hay un grupo que trabaja en pulsares, en esa época era así top mundial, y la verdad es que por ahí estaban mis intereses. Y lo que terminó sucediendo, nuevamente por casualidades, yo creo que aquí la magia siempre tiene mucho que ver, pude conocer a personas que trabajaban en Japón. La verdad es que ahí hubo colegas que hicieron la mediación, que digamos que sabían en lo que yo trabajaba y que pudieron mediar en ese trayecto. Así que yo siempre he estado también muy agradecido de esos contactos iniciales. Y la verdad es que postulamos a esta beca postdoctoral para trabajar con el profesor Toru Hada en la Universidad de Kyushu, en Japón. ¿Ya? Yo no lo conocía a él, como digo, yo leía otros papers de otra gente y lo conocí también, una persona encantadora, y estuvo disponible para postular a este proyecto conmigo. Estuve 2 años allá, fue fascinante, la verdad es que aprendí muchísimo, aprendí a querer a una sociedad que es muy lejana para nosotros. Así es. Pero de verdad yo allá me fasciné completamente con la manera japonesa de trabajar, de vivir la vida, de conectarse con la naturaleza, y fue una experiencia académica y en lo personal me cambió la vida completamente. Sí, mire, yo también tuve la hermosa experiencia de haber viajado a Japón, justamente invitado por el gobierno de Japón cuando me correspondió dirigir el Centro Nacional del Medio Ambiente, una iniciativa que se desarrolló entre el gobierno de Chile y el gobierno de Japón para darle a nuestro país instalaciones y experiencia con una serie de expertos que vinieron a Chile justamente a formar científicos chilenos en esta área. Y quisiera aprovechar la oportunidad de saludar a la embajadora del Japón, la señora Ito Takako, en este 80º aniversario conmemorativo del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Ya como recordaremos, la ciudad de Hiroshima y Nagasaki fueron devastadas al término de esta Segunda Guerra Mundial, justamente con este lanzamiento de estas bombas en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana. Se lanza esta bomba que se denominó Little Boy y que fue el primer uso de armas nucleares a la población civil. Un drama gigantesco que yo creo que generó todo una forma nueva de ver lo que podría ser el desastre nuclear a nivel planetario. Más de 140.000 personas fueron de alguna manera devastadas en esta ciudad. Y días más tarde, el 9 de agosto, se genera el segundo lanzamiento, que fue la bomba atómica que denominaron Fat Man, lanzada entonces en Nagasaki, en donde, siendo una bomba mucho más poderosa que la de Hiroshima, probablemente debido a la topografía de la zona en donde ocurrió, que fue en una isla que está más al sur de la isla principal, ¿no es cierto?, de Japón, y en esa topografía que yo diría de alguna manera permitió que el desastre no fuera mayor que Hiroshima, sí murieron del orden de 40.000 personas. Así que hoy día el mundo conmemora este acto de guerra que fue realmente un desastre mundial. No solamente afectó a Japón, sino que ha venido a afectar a la humanidad. Y estas celebraciones de ceremonias de paz que se han ido realizando en distintas partes del planeta, también Chile no ha estado ajeno de eso. Nuestro Congreso Nacional también, como todos los años, ha hecho un recuerdo de este momento tan trágico. Así que recibe a la Embajada del Japón, la señora Ito Takako, embajadora, nuestro saludo en esta conmemoración. Bueno, es parte, digamos, de la historia que ha vivido Japón y que quienes también
tuvimos la oportunidad de viajar posteriormente a Japón, hemos visto cómo este pueblo se ha levantado, ¿no es cierto? Yo tuve la oportunidad de conocer Hiroshima y es una ciudad espectacular. Y en ese concepto creo que la capacidad de resiliencia que ha tenido el pueblo japonés y particularmente estas dos ciudades son un ejemplo mundial, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que tienes harta razón, porque la verdad es que creo que Japón, ha sufrido precisamente uno de los desastres, uno de los actos de guerra más brutales del que tengamos registro, y han logrado reconvertirse en una potencia económica, cultural, como sociedad extremadamente cohesionada, y hay una serie de virtudes que los japoneses preservan y respetan mucho esa tradición. Es decir, el dolor que significó esto para la nación japonesa, que por razones históricas, por supuesto, había una guerra y había un conflicto también local, no solamente en Europa, sino que también en Asia había, ¿verdad?, conflictos bien profundos, ¿verdad? Pero este dolor que significó finalmente para la sociedad japonesa lo respetan. En general, son capaces como sociedad de tomar su historia, lo bueno, los dolores que han tenido, y reconvertirlos de alguna forma en lo que son hoy. No negar el pasado, sino que usarlo para hacer una mejor sociedad. Bueno, efectivamente, tal como tú dices, Víctor, la resiliencia del pueblo japonés en esta materia lo ha presentado como una ofrenda al planeta, en el sentido de que este sufrimiento no se vuelva a repetir en ninguna parte. Y por eso que hoy día también cobra mucha fuerza lo que está ocurriendo a nivel mundial, en las guerras en Europa y en Medio Oriente, en donde la amenaza nuclear sigue vigente, ¿ya? Y eso debe ser una lección de vida, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en Japón, y que por lo tanto el tema de resolver nuestros conflictos a través de el encuentro entre los pueblos, en la conversación, en el uso diplomático, pasa a ser realmente una necesidad que no podemos abandonarla. Uh-huh. Sin duda, y yo creo que es bien sobrecogedor ver cómo ellos lo viven, porque desde afuera uno conoce la historia y puede tomar esas lecciones precisamente de esa historia. Es bien sobrecogedor verlo dentro de Japón. Para estos días, durante los días en que se conmemoran estos lanzamientos de las bombas, hay ceremonias en Hiroshima, en Nagasaki, que es bien, como digo, el silencio, la ceremonia, la solemnidad, que uno lo puede ver, en este caso por televisión, uno se da cuenta que hay un pueblo que no quiere olvidar, que fue muy terrible, que no debió haber sucedido, y que, como tú dices, tenemos que luchar para que no vuelva a suceder. Uh-huh. Bien, y estamos en nuestro programa Conciencias y Educación de la Facultad de Ciencias. Vamos a detener por algunos minutos nuestra conversación para dar un espacio a la programación de la radio. Bueno, continuamos nuestro programa Conciencias y Educación. Les habla Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y estamos conversando con el doctor Víctor
¿cómo ves tú que se ha ido desarrollando este tema del desarrollo nuclear posterior a lo que ocurre con lo que fue el gran proyecto Manhattan para llegar a elaborar estas bombas? Hubo una gran, yo diría, un gran desarrollo científico detrás de lo que fue esta concepción bélica, ¿no es cierto? Que de alguna manera también ha tenido frutos de un desarrollo pacífico en lo que fue posteriormente la energía nuclear. Uh-huh. ¿Cómo ves tú después de lo que, dejando de lado lo que ha sido, digamos, el tema bélico, ¿no es cierto?, y el gran daño que se produce, de qué manera el desarrollo nuclear viene a establecerse en la física del nuevo periodo, podríamos decir, ya terminado todo lo que fue las grandes teorías fundamentales de la física, de Einstein y de los físicos mecanocuánticos? ¿De qué manera este desarrollo de perseguir más conocimiento de la energía nuclear vino a impactar en la física de las últimas décadas? Es bien complejo el tema porque involucra no solamente el tema científico en sí, sino también la ética que viene asociada a justamente lidiar con esos desarrollos. Y yo creo que es un tema transversal no solamente a esto del desarrollo de la energía nuclear, sino que a muchos otros. Pero en particular con el desarrollo de la energía nuclear y en este caso como arma o como una herramienta de paz, sigue siendo polémico. En esa época, en el proyecto Manhattan, se involucraron muchos científicos que fueron muchos de ellos los fundadores de la mecánica cuántica. Varios premios Nobel hubo en ese proyecto, justamente al servicio, en algún nivel, de poder desarrollar esta arma, pero también buscando conocer y poder controlar de alguna forma este fenómeno que en particular es la fisión nuclear. Y la verdad es que poder acceder a esa cantidad de energía nos ha abierto posibilidades que antes eran insospechadas, porque hoy en día todo esto tiene aplicaciones en tratamiento de materiales, para tratamiento de enfermedades, como generación de electricidad, y por supuesto que como este hecho tan terrible sigue enmarcando la manera, la relación que tenemos con esta generación de energía. Hoy en día hablamos de otras energías renovables, eólicas, por ejemplo, ir reemplazando mecanismos de energía, de generación de energía, pero sin duda que la energía nuclear sigue siendo una posibilidad que está ahí, pero sin duda hay un estigma ahí que es complejo de resolver. Y bueno, cada sociedad ahí tendrá que tomar las decisiones que juzgue correctas, pero sin duda nos ha abierto una posibilidad de hacer el bien, ¿no?, de muchas maneras que tampoco hay que olvidar. Si finalmente la ciencia tiene estas posibilidades eternas de poder ser usada en distintas direcciones. Claro, o sea, el conocimiento, cómo se usa, si se usa para el lado bueno o para el lado malo, digamos, ¿te fijas? Y el desarrollo que justamente yo recordaba que viene con todo la gran cantidad de científicos que trabajaron en Estados Unidos para poder llegar a conocer esta física del núcleo, trajo noticias también de otro orden bastante singulares, ya que tú mencionabas el tema astrofísico. Ya me recuerdo que uno de los científicos que trabajó mucho en el tema de la separación isotópica nuclear del uranio, le permitió llegar a ser posteriormente, después terminada la Segunda Guerra Mundial, realizar estudios justamente sobre isótopos del uranio para descubrir la antigüedad de la Tierra. Y desde entonces, año por ahí 1947, conocemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años aproximadamente, y que se relaciona con todo el desarrollo de nuestra estrella solar, ¿no? Así es. Sí, es impresionante porque la verdad es que adentrarse en
en este mundo de lo infinitamente pequeño, que yo creo que también es relevante recordar que Einstein pensaba que su famosa ecuación E igual mc al cuadrado no servía para nada, que era bonita pero que no tenía ninguna utilidad práctica. Finalmente, con el correr de las décadas, nos ha demostrado que es una puerta de conocimiento y para comprender mejor nuestro entorno. Como tú dices, el ejemplo que tú das precisamente es muy bueno porque, o sea, tenemos maneras de datar fósiles y restos geológicos que están completamente basados en precisamente lo que sabemos sobre el decaimiento de los núcleos. Si no, no podríamos saber eso. Es fantástico. Y yo creo que tenemos que, desde el punto de vista de la comunidad científica, poder dar adecuadamente los mensajes de que hay usos que son beneficiosos para la sociedad, sí, en el conocimiento científico, y que está ahí para que lo usemos a nuestro beneficio. Bueno, eso fue todo un desarrollo después de la energía nuclear a través de los aceleradores de partículas, y la Facultad de Ciencias justamente se funda sobre, podríamos decir, este instrumento que fue el corazón de la Facultad de Ciencias, que fue el ciclotrón, ¿no es cierto?, de acelerador de partículas elementales, que se llamaba de bajas energías. ¿Qué podemos explicarle a la gente un poco en ese sentido? Sí. Eso fue una donación de la Universidad de California, me recuerdo, hacia los años 1965, que viene con la fundación de la Facultad de Ciencias. Sí, es como el hito fundacional de la facultad que estamos celebrando precisamente en este año, claro. Y es bien interesante. Bueno, yo tuve la suerte como estudiante de entrar al ciclotrón y conocerlo por adentro, hacerlo o ver cómo lo hacían funcionar, apretar perillas. Era toda una cosa muy fascinante. Claro, lo que sucede es que en esa época la gente se dio cuenta de que para poder investigar el interior del átomo había que poder romperlo, ¿no? Que como una naranja, si yo quiero saber qué tiene adentro, entonces tengo que abrirla de alguna forma. Así que la manera es tener algo con suficiente energía que sea capaz de generar ese efecto. Pero eso significa tener que acelerar las partículas. Y entonces se han desarrollado distintas estrategias. Una de ellas es el acelerarlas para hacerlas chocar. Para hacerlas chocar, claro. Entonces uno las acelera, ¿no? Y hasta que cuando llegan a cierta energía, uno las libera, por así decirlo, y las deja chocar con aquello que a uno le interesa. Y uno de esos instrumentos particularmente famosos es el ciclotrón, de que viene justamente su nombre de que las partículas están girando, haciendo ciclos como trayectorias. Circulares, digamos. Circulares, claro. La gente se imagine. Claro. Y en este caso particular era un ciclotrón chiquitito, modesto, que nos permitió a muchas generaciones formarnos, tener una experiencia de primera mano con la física nuclear, y también permitió hacer investigaciones. Yo me acuerdo que en esa época hacían investigación de datación de examen de componentes de restos arqueológicos. Sí, ¿ya? Entonces la verdad es que tenía también un espacio de investigación dentro de la energía que se podía. Tal vez decirle a la gente que cuando se usan estos aceleradores de partículas, que es justamente aumentar la velocidad y por lo tanto su energía cinética, y después al hacerlos chocar, lo que estamos haciendo es destruir estos núcleos y analizar los fragmentos, claro, porque eso es lo que permite saber qué constituyentes trae. Entonces es analizar los fragmentos, analizar las energías que resultan de estos choques, ¿no es cierto? Y de ahí empiezan entonces los físicos a teorizar sobre qué es lo que había en ese núcleo. Claro, una analogía que a mí me gusta mucho, porque creo que es bien decidora de esto, es qué pasa si yo hago chocar dos bolsas por ejemplo, de basura que no veo nada adentro, y no sé si adentro hay una sandía o hay naranjas, 2 kilos de naranja. Y no sé cómo hacerlo. Entonces, si quiero saber sin poder abrirlos, porque uno no puede llegar y mirar el núcleo, entonces, ¿cómo lo sabe uno? Hazlos chocar. Claro. Y uno espera que mirando cómo chocan estas bolsas entre sí, uno puede inferir qué hay salió adentro. De ahí? Si es una sandía o si había un par de kilos de naranja. Bueno, yo el año pasado tuve la suerte de estar en el límite entre Suiza y Francia, en donde está este gran acelerador de partículas,
que permitió conocer la famosa partícula de Dios. Así le dicen algunos. Para bien de Higgs, el gran científico, premio Nobel, ¿no es cierto?, que planteó entonces la importancia de conocer un poco más sobre la estructura de la materia a ese nivel. Sí, bueno, y esa otra historia bien interesante, porque Higgs, que yo entiendo que no le gustaba mucho esto de la partícula de Dios, que se lo puso, fue un título de un libro y quedó, claro, porque las metáforas a veces quedan en el inconsciente dando vueltas. Claro. Pero básicamente es una partícula que nos permite entender por qué las partículas tienen masa. La masa que tienen, entonces esta finalmente tiene que ver con esa pregunta. Y yo creo que es interesante también recordar que, si bien es cierto, Higgs es muy famoso ahora en nuestra época, en ese momento cuando él propuso su modelo no tuvo ninguna repercusión. Trató de poner el paper en una de las revistas prestigiosas, no fue aceptado y finalmente tuvo que publicar en una revista que es razonablemente conocida, pero no del mayor impacto. Entonces, finalmente yo creo que también hay algo para recordarle, ya que hablamos de formación de estudiantes y hace un rato, de que a veces la investigación que impacta no nació como fuegos artificiales. A veces una investigación que es muy modesta, que fue publicada en una revista un poco oscura quizá, ¿verdad?, pero que después el tiempo demostró que finalmente era completamente correcto. Y efectivamente todo lo que aporta Higgs a entender cómo la materia es la materia que nosotros observamos, hoy día nos tiene bien complicado, diría yo, el mundo científico con la materia que no podemos ver. Y por lo tanto, hasta qué punto estas teorías, ¿no es cierto?, de poder ir entendiendo lo que es el núcleo con sus partículas elementales, por un lado se encuentra con una física que es capaz de describir la aparición de esta materia en el espacio, y cómo no somos capaces de ver todavía otras partículas, porque a lo mejor la vinculación que hay con el espacio de estas partículas, no hemos podido llegar a la naturaleza misma, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de humildad constante. La física en particular ha sido protagonista, hablo desde mi disciplina, de estos ejercicios de humildad, porque si uno se remonta al 1600, 1700, en esa época la física que existía era la física de Isaac Newton, que había tenido muchos éxitos para explicar un montón de fenómenos diferentes. Y la verdad es que en algún momento, hacia el siglo XVIII, XIX, básicamente la gente pensaba que no había mucha física que descubrir, ¿ya?, porque las teorías que había podían explicarlo todo. Y el siglo XX ha sido un constante darse cuenta que la pretensión de la física y de la ciencia, yo creo que en general, de conocer todo lo que nos gustaría conocer, siempre es un horizonte que se va alejando. Tuvimos que inventar la mecánica cuántica, que cambió completamente los paradigmas. Tuvimos que inventar la relatividad para ver la física de otra forma. Nos empiezan a aparecer los agujeros negros. Ahora nos empieza a aparecer, además de la materia que conocemos, materia que ni siquiera sabemos qué es. ¿Ya? La materia oscura. ¿Ya? Y después hablamos de la energía oscura. Es un constante sentir que la frontera del conocimiento se aleja. Pero es precisamente eso lo que yo creo que alimenta nuestra pasión por esto, de que las preguntas no se acaban, que las preguntas que podemos responder nos hace felices poder responderlas, pero finalmente generan más preguntas que no nos va a alcanzar la vida para responder, y eso es parte de la belleza de esto. Bueno, y además también nos va mostrando lo complejo que es nuestro universo, ¿ya? Y hoy día estamos hablando incluso de multiverso, estamos hablando de que este universo a lo mejor tiene más de las 3 dimensiones espaciales y el tiempo, y empiezan a aparecer entonces complejidades que nos hacen ver lo desconocido que es este universo en que nos encontramos. Pasar del espacio de Newton, ya ese espacio clásico, al espacio cuántico, y hoy día sumarlo a este espacio justamente el no ser capaces de tener una teoría que describa las fuerzas
ocultas que muestran las galaxias y que muestran la red de formación de galaxias en el universo con todos los avances satelitales, estos telescopios magníficos que desde fuera de la estratosfera, digamos, en la parte alta, nos muestran, digamos, un universo que no sospechábamos. Muestra justamente la importancia del trabajo científico, ¿no? Sí, eso es lo que uno quiere creer, por lo menos. Para eso nos dedicamos a esto y queremos, no sé, entregar eso a las futuras generaciones con las que nos toca interactuar, precisamente porque hay un mar infinito de preguntas que necesitan ser respondidas, que merecen ser respondidas. Algunas de esas tienen aplicaciones prácticas y han impactado nuestra vida. Es decir, en este momento estamos conversando a través de micrófono, haciendo un streaming. Nada de eso sería posible sin el desarrollo científico que han hecho muchas personas a lo largo de la historia. Finalmente, nuestra vida está construida a partir de ese conocimiento científico. Pero también hay mucho conocimiento científico que no ha sido aplicado todavía, o quizás nunca lo sea, pero lo que nos motiva es precisamente poder responder esas preguntas para que nuestra humanidad también progrese. Eso es lo que uno quiere creer, por lo menos. Bueno, estamos conversando con nuestro colega, doctor Víctor Muñoz, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. Víctor, bueno, tú próximamente vuelves a Japón. ¿Qué vas a ir a hacer en este evento científico que se va a celebrar probablemente en territorios que ya conociste? Sí, se dio una linda casualidad. La verdad es que, como te contaba hace un rato, hice mi postdoctorado en la Universidad de Kyushu. Está en una ciudad que está al sur de Japón, cerca de hecho de Nagasaki, la ciudad de Fukuoka. Y el 20 y algo de septiembre, 20 de septiembre, comienza un congreso en esta misma ciudad, en la ciudad de Fukuoka, de física de plasmas. Es como de la Sociedad de Asia, Pacífico, tiene un nombre bien complejo que ya lo olvidé, pero es una sociedad científica en el área de Asia, en el Pacífico. Entonces involucra a China, Corea, Japón, etcétera, Australia. Todos los que están en el borde costero del océano. Y tuve la suerte de enterarme a esto oportunamente. Más encima era en la ciudad de Fukuoka, donde yo hice mi postdoc, así que se dio como harta casualidad. Así que lo que voy a hacer es presentar algo de los trabajos científicos que estamos haciendo en física de plasmas en este congreso en particular, y como yo hice mi postdoc allá, aprovecharé también de hacer una estadía de investigación un poco más extendida con colegas de la Universidad de Kyushu, que hace tiempo que no veo y me va a dar mucho gusto verlos. Sin duda. Oye, y cuando estás hablando de plasma, ¿a qué te estás refiriendo concretamente? Estamos hablando de un gas ionizado, un gas al que le quitamos los electrones a los átomos, y entonces ahora es una sopa de partículas cargadas positivas y negativas. Los gases normales son neutros, no tienen carga eléctrica, pero si les sacamos los electrones a los átomos, entonces se vuelve una sopa de partículas positivas. ¿Qué temperatura tiene ese plasma? Bueno, una de las cosas para mí fascinantes de los plasmas es que están en un amplísimo rango de temperatura, porque la verdad es que en el colegio nos cuentan del estado sólido, líquido y gaseoso. Y el cuarto estado de la materia es el plasma. Claro, pero el cuarto estado de la materia es el plasma, y es con mucho el más abundante de la materia visible del universo es plasma. Las estrellas completas están hechas de plasma, el material intergaláctico, el material interplanetario. Nosotros tenemos una, por así decirlo, cobertura de plasma a nuestro alrededor como planeta. Entonces la verdad es que el plasma es un material muy abundante, un estado de la materia muy abundante en la materia, abrumadoramente abundante. Y los podemos encontrar a muy altas temperaturas, por ejemplo, en el centro de una galaxia, en las estrellas. Estamos hablando de millones de... En nuestro propio Sol. En el Sol, claro. Entonces estamos hablando de muy altas temperaturas, pero también podemos tener plasmas de bajas temperaturas. Algunos de esos tienen aplicaciones tecnológicas, se hacen en laboratorio o en el mismo medio intergaláctico, donde básicamente uno espera que la temperatura sea muy baja en el largo, gran espacio entre galaxias, no hay nada.
pero hay plasma, ¿ya? Y ese plasma está a muy bajas temperaturas. Es un campo de estudio muy fascinante porque permite hacerse preguntas respecto a dispositivos que podemos tener en un laboratorio y a la vez también hacerse preguntas grandes acerca del universo como un todo, porque el plasma está en todas partes. Así que es muy estamos ya llegando casi al término de nuestro programa y no puedo dejar de preguntarte, Víctor, ¿cómo ves entonces la aparición de este centro de estudios cosmológicos que se ha creado en la Facultad de Ciencias como una ventana yo diría, a un área que hoy día está emergiendo a nivel planetario con mucha fuerza, particularmente en el hemisferio norte? Bueno, es bien interesante. La verdad es que todas las grandes ideas, o por lo menos en el desarrollo reciente de la física, han tenido que ver con cruce entre disciplinas. Y yo creo que finalmente la posibilidad de hacer conversar disciplinas distintas, ¿ya? Ver cómo colaboramos personas que venimos de historias de trabajo científico distinto, finalmente nos permiten responder preguntas cada vez más grandes. Y yo creo que precisamente este estudio de hacerse preguntas sobre el universo a distintas escalas, el universo como un todo o a nivel microscópico, y que eso involucre la interacción entre distintas disciplinas, por ejemplo, a través de un centro, pero también lleno de actividades personales, y también sí. La gente colabora de muchas maneras. La verdad es que yo creo que es una ruta, para mí al menos, muy fascinante. Así que bueno, ese es un espacio que en la Facultad de Ciencias se ha levantado no solamente para interacción propio de los 5 departamentos que forman la Facultad de Ciencias, sino que también para ir haciendo una masa crítica a nivel nacional con otras instituciones universitarias que, siendo una disciplina relativamente nueva, voy a decir, el tema cosmológico y todo el desarrollo que los grandes observatorios hoy día están permitiéndonos acceder como información del universo, sumado a todo la tecnología satelital, está nutriendo a los científicos en distintas áreas, tanto en el área de la biología, de la física, de la química y de la matemática, porque el tema del conocimiento del espacio, he participado incluso con algunos filósofos en discutir, bueno, ¿qué es lo que es el espacio finalmente? Entonces, la complejidad de los datos que nos están llegando nos está permitiendo entonces que debemos conversar más entre muchos científicos diferentes, como decías tú, ¿no? Sí, y en nuestra facultad en particular se da esta configuración que podemos seguir aprovechando. En nuestra facultad conviven todas las disciplinas científicas básicas, matemáticas, física, química, biología, y eso yo creo que es algo que ha dado muchos frutos y hay que seguir potenciando eso, porque es algo que nos caracteriza como facultad. Bueno, y aprovechamos entonces de invitar también a todos nuestros colegas que están en el campo de la cosmología al próximo evento. Vamos a tener un simposio internacional de cosmología en toda la diversidad de la complejidad que tú planteabas, Víctor, y se va a desarrollar en los días 8, 9 y 10 de octubre de este año. Así que están cordialmente invitados que se sumen a nuestra página web de la Facultad de Ciencias para conocer los detalles de la participación que van a tener este encuentro. Así que bueno, agradecerte, Víctor, estos momentos en que hemos podido conversar diferentes aspectos de la física y de las particularidades también de esta fecha conmemorativa planetaria, diría yo, de importancia en todo lo que significa no volver a reincidir en un tema tan complejo como fue la Segunda Guerra Mundial. Y agradecerte entonces tu presencia en este programa, Víctor. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que haya podido ser una grata conversa también para quienes nos escuchan. Yo encantadísimo. Yo creo que ha sido bastante grata también para nuestra auditoría, así que nos despedimos de ello y los esperamos, como siempre, el próximo viernes a las 12 horas aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.